femenina, 53 años, llega a la emergencia. Ustedes están en segundo nivel, los trae la familia. Refieren que la paciente se quejaba mucho de dolor, que dejó de tener deambulación, presentó alzas térmicas desde hace 3 días, además de confusión. A su ingreso, la paciente está con la extremidad superior izquierda edematosa y eritematosa, evidenciándose drenaje purulento. La paciente a su ingreso presenta signos vitales de 110-55, un pulso de 145, una frecuencia respiratoria de 27, satura 80 aire ambiente y tiene tiene una temperatura de 39,5. Ya. Entonces saquen un screenshot a este caso, va a ser su caso número 3. ¿Qué van a responder? Su pregunta uno va a ser la que dice ahí abajo. ¿Necesitas algo más para poder decir que tiene un shock este paciente? Y es el más posible. O con esto ya es suficiente para saber que está con shock, ¿no? Pregunta 2. Van a hacer el manejo de esta paciente. Sus primeros 4 minutos, que serían minuto 0, minuto 1, minuto 2, minuto 3, minuto 4, que serían 5 por 4, 20 indicaciones, ¿no? 4 por minuto. Otra vez, la pregunta 1. Solo me van a poner si ustedes, con todo lo que ya relata en este caso, ya podrían afirmar que tiene shock. No les estoy preguntando qué tipo de shock, ya tiene shock. Y si no fuese así, entonces pongan qué es lo que ustedes pedirían aparte, ¿ya? ¿Qué más pedirían ustedes para decir que tiene shock? En la pregunta 2, manejo desde el minuto 0 hasta el minuto 4. Minuto 0, 1, 2, 3 y 4 son 5 por 4 indicaciones por minuto. Bueno, comenzamos. Conmigo hoy día vamos a ver shock, pero no vamos a ver solo el shock hipovolémico hemorrágico. Vamos a ver, obviamente, más el hemorrágico, pero sí vamos a tocar otros tipos de shock, puesto que el momento que nos llega la emergencia puede venirte con shock anafiláctico, con shock séptico, con shock obstructivo, un taponamiento, un neumotórax hipertensivo, con shock neurogénico. Y ya lo que quiero que ustedes aprendan desde ahora es de que más del 95% de los pacientes te viene con 2 shocks cuando está crítico. O sea, creer de que viene solo con shock hemorrágico está muy mal. Y querer solo abordar a uno, obviamente está peor, ¿no? Imagínense que nos llega ahorita un paciente amputado de una extremidad, de grave y demás, y que tú estés sospechando solo de shock hemorrágico y solo le vas a dar volumen, se te va a morir en tus manos. Entonces siempre piensen que ese paciente crítico tiene al menos 2 shocks. Podrá ser un séptico más un hemorrágico, podrá ser un neurogénico más un hemorrágico, y así sucesivamente. Inclusive a veces te llega un paciente con 3 tipos de shock, o sea, no es algo anormal que el paciente te venga con más de un shock. Como una breve introducción, vamos a decir de que obviamente es importante que ustedes recuerden qué es la precarga, la postcarga y la contractilidad, puesto que vamos a aprender hoy día cómo vamos a hacer el manejo en estos lugares para poder ofrecer al paciente un- una recuperación oportuna de su presión, ¿no? Entonces sabemos que la frecuencia cardíaca por volumen sistólico es igual al gasto cardíaco, ¿no? Litros por minuto. Y que del volumen sistólico, los famosos 75 ml, que siempre les digo que es el volumen sistólico final, este se hace referencia o está, se podría decir, de la mano de una precarga, una postcarga y una contractilidad miocárdica. También es importante que nos acordemos que en esos 3 lineamientos que estamos usando como base de estos temas,
es que la circulación, si bien es la letra C, pero todos sabemos de que desde el 2010, ya en el libro del 2015 de la CLS ya salió, de que no importase lo que el paciente tenga y entre en paro, empezamos primero con presiones, o sea, empezamos la C. Antes, en cambio, solo se empezaba, o sea, de manera bien escalonada, ¿no? A, B, C, D, y el paciente se moría en la A. Entonces, hoy en día no. Paciente entra en paro, no nos importan las otras letras, empezamos a comprimir. Entonces, vean la importancia que se le da hoy por hoy a lo que es la letra C, o sea, la circulación. Ahora vamos a ver las definiciones más importantes. Las definiciones de los últimos años han cambiado con lo que ya conocíamos, inclusive ya. Entonces, shock o choque, como quieran llamarlo en español, entonces es un síndrome, ¿ya? Es un síndrome con deterioro de la oxigenación tisular y perfusión de oxígeno, produciéndose cuando el balance de oxígeno es alterado y la demanda supera el aporte. Esto quiero que me entiendan muy bien. Es por lo cual que conmigo a lo menos se van a dar cuenta de que cuando enseñamos shock, quiero que les quede bien claro que no hablamos de volumen. Y yo les contara, digamos, cómo me enseñaban a mí shock hace tantos años, a mí me enseñaban que shock era pérdida de volumen, entonces se llegaba el paciente choqueado y le poníamos soluciones y soluciones y soluciones y soluciones y soluciones, y había un punto en que la presión subía, nos alegrábamos y se moría a la media hora. Y si recuerdan, les comenté un caso de un paciente, de un colega médico general, que por hacer esperar a que yo lo vea, a su paciente, grave, politraumatizado, le puso 15 litros de solución fisiológica. Estaba vivo, eso no lo puede negar nadie, o sea, estaba con buena presión cuando yo llegué y me lo está pasando. Y cuando pregunto qué le pusieron, 15 litros de solución fisiológica. Obviamente yo hice lo que correspondía, hablar con la familia y decirles que tiene entre 30 una hora de vida y más nada. Por más que lo lleven a terapia, lo lleven a donde quieran, igualito se iba a morir. Entonces era importante hablar con la familia y decirles no que han cometido un error, ¿no? No tampoco voy a ir a la parte de que le demanden por negligencia, sino que vean que lo único que hice es decirles que ya estaba un manejo hecho, ya estoy entrando yo a este paciente con estas alteraciones y es obvio que no va a revertir. Y dicho y hecho, se refirió al paciente y todo aquello y a la hora murió. ¿Por qué? Porque fisiológicamente era imposible que ese paciente llegue a tener tanto cloro, tanto sodio y tanta agua en ese espacio, ya 15 litros era demasiado, lo ha encharcado por completo, literalmente se le generó un edema agudo de pulmón, pero estaba intubado, estaba con dos vías, todo lo que ustedes quieran, sí, pero vean que hoy por hoy, shock no es igual a volumen, shock es igual a oxígeno. ¿Por qué mecanismos va a haber este deterioro? Por disminución absoluta o relativa del aporte de oxígeno sistémico, perfusión tisular inefectiva, deterioro del uso de oxígeno aportado. El primero es un gasto cardíaco inapropiado bajo contenido de oxígeno en sangre. El segundo, una mala distribución del flujo sanguíneo o presión de perfusión inadecuada. Y el tercero, disfunción celular o mitocondrial. Pero las tres dadas por deterioro de la oxigenación. En otras palabras, el oxígeno es menester en todo paciente. Y aquí les va otra cosa más que siempre les menciono como frase. Literal, cuidado que malentiendan que un paciente con dos amputaciones, pálido papel, como se dice, totalmente choqueado, te entra la guardia, pero te está hablando, te está queriendo contar lo que le ha pasado y demás. Es un clásico error de los médicos, el decir, pero está hablando y no lo intuban. Si tú ves que el paciente está choqueado y ves que su deterioro de oxígeno es demasiado grande y que no lo vas a poder subsanar ese rato, porque sabes que no le vas a poder transfundir, porque sabes que la sangre tarda una eternidad o no la tienes en ese hospital, directamente es intubación. ¿Por qué? Porque quiero que este oxígeno vuelva lo antes posible a la presión que se necesita
necesita tener dentro de su cuerpo. ¿Entiende? Entonces siempre yo les digo eso a mis residentes. Yo no les he preguntado si hablaba o no hablaba. Yo he preguntado si necesita oxígeno o no lo necesita. Si el oxígeno con el PO2, con una mascarilla con reservorio, no le es suficiente, entonces tenemos que irnos a la intubación. Literalmente, lo vamos a sedar un poco, lo intubamos y van a ver que ese paciente es más rescatable que aquel paciente que ustedes van a tener con una mascarilla con reservorio, pero que no se han dado cuenta que ese PO2 al 71, al 61 que están consiguiendo, no le es suficiente. Dense cuenta que ha perdido sangre, que ha perdido glóbulos rojos y por lógica nomás, el oxígeno que está recibiendo no se está absorbiendo a la presión que queremos. Entonces, ¿qué necesitamos? Forzar a que esos glóbulos rojos poquitos que tiene puedan capturar mayor cantidad de oxígeno y distribuirlo. Lo único que nos queda, mayor oxigenación y generar vasoconstricción para que esa poquita sangre, esos poquitos glóbulos rojos vayan a los órganos más importantes. Entonces, por lo que su manejo debe orientarse hacia la corrección de la oxigenación tisular y la hipoperfusión de. Entonces, lo importante de entender el shock es, primero, reconocer su presencia. Segundo, identificar la causa probable. Y todo esto en base al DIRC, detectar, intervenir, reevaluar con comunicación efectiva y trabajo en equipo. Y darse cuenta algo importante, el shock siempre se decía que era una lesión irreversible y es falso. Si ingresas al paciente, o sea, si abordas al paciente lo antes posible, reconociendo su presencia del shock desde el inicio, ese paciente es rescatable. No existe un paciente con lesión irreversible desde el inicio. Sí, va a haber, obviamente, una lesión irreversible en un momento, pero cuando no lo has detectado a tiempo y no le has dado el tratamiento adecuado. Por lo cual, la presentación es de esta manera. Al inicio, obviamente, va a ser muy sutil, pero después fácilmente identificable. Es justamente una frase que decía un profesor mío mexicano, cirujano, el que me decía, la apendicitis en las primeras 3, 4 horas, solo los que sabemos lo reconocemos, pero ya cuando ha pasado 8, 10, 12 horas, hasta el estudiante de primer año lo va a reconocer, ¿no? Hace referencia a eso. Y nosotros vamos a estar esperando a que esté choqueado, o sea, que esté con baja presión, que esté con anuria o oligoanuria, que esté diaforético, pálido y demás, es lo más absurdo. ¿Por qué? Porque estás esperando que tu paciente llegue a ese punto de lesión irreversible. Pero si tú te darías cuenta desde el inicio, apenas tenga una leve confusión, tenga taquicardia o pulso filiforme, ahí es donde es importante reconocerlo y darle el tratamiento adecuado. Por lo cual, entonces el shock puede ser la manifestación inicial de una condición subyacente o puede desarrollarse a medida que la condición progresa. Empero, cualquier paciente lesionado que esté frío y taquicárdico debe considerarse en estado de shock. Y eso es algo bien bueno para que ustedes lo tengan en cuenta cuando estén al menos en una emergencia. Todo paciente que les llegue a la guardia frío y taquicárdico es igual a shock hasta no demostrar lo contrario. Se requiere de un fuerte índice de sospecha siempre, o sea, dudarlo. La hipoperfusión puede causar hipotensión, alteración del estado mental, oligoanuria y otras disfunciones orgánicas. Se asocia a un grado de respuesta inflamatoria y los efectos directos e indirectos. Miren que va a tener lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? De acidosis va a ir a acidemia metabólica, ya como una anión Gap positiva. Esto ya les quedó bien claro. Va a haber alteraciones obviamente en el BUN, en la creatinina, por este hecho de que cualquier tipo de shock va a hacer que llegue poco volumen al riñón. Va a haber una lesión renal, pero de tipo pre-renal. Las bilirrubinas se van a alterar. ¿Por qué? Por una alteración dada, porque los elementos formes, los glóbulos rojos mismos, no se han creado para estar todo el tiempo en el intersticio, si se acuerdan. La lógica del glóbulo rojo es para que esté dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? En su mayor cantidad de tiempo.
Cuando existe una alteración tan grande en la inmunomodulación, donde literalmente se hacen poros gigantes al endotelio y está saliendo no solo plasma, sino glóbulos rojos, esto es por obviedad, al tratar de salir por la presión que se está generando por estos poros, están destruyendo, está mandando bastante contenido para que se generen bilirrubina. Transaminasas, que les dije en la primera o segunda clase, malentender de que la GOT, la GPT y demás solo se lesionan o solo se disparan, se aumentan en cantidad con daño hepático, es lo más trágico para un médico. ¿Por qué? Porque vamos a estar buscando, no debe ser hepatopa de este paciente, hay que llamar al gastro, hay que todo un show, cuando lo único que tiene es gran destrucción celular. Eso te está diciendo la estafa. Y obviamente lo mismo la coagulación. El paciente al inicio va a tratar de solito rescatarse y va a tratar de generar coagulación donde se necesite. Pero va a haber un punto de no retorno donde la respuesta que va a querer dar ya no va a ser solo en ese lugar, ya no solo va a ser en lugares de endotelio dañados, si se acuerdan, eso es la famosa coagulación intravascular diseminada. Ya no va a poder controlarse la coagulación, va a querer hacer, por decirlo así, un tapón plaquetario en un lugar donde hay daño. Ahí estamos perfectos. Pero cuando ya va a ser tal el grado de daño, el grado de lesión, que tu cuerpo ya no está controlándose a sí mismo, va a haber tapones plaquetarios por doquier, en lugares lesionados y no lesionados. Por lo cual el lactato termina siendo hoy por hoy un indicador del balance de oxígeno global e hipoperfusión y una monitorización de intervención. Ahora, esto de acá que les pongo en rojo, surge justamente porque hace más o menos, ya debe ser unos 20 años, en un Congreso Mundial de Sepsis que hubo en Chile, en Santiago, se dieron hermosas conferencias y justamente la eminencia de allá de Chile, en sepsis, da una charla, no fue el apellido, da una charla muy buena y dice él mismo de que coincidía con los europeos y que él había estado haciendo en los últimos años manejo en base al lactato, ¿ya? Con eso hasta ahí todo bien. Pero se para un médico chileno del campo, ¿ya? Y le dice, pero ¿y por qué usted pregona el lactato como en Europa? Si aquí, por decirlo así, aquí en la punta del cerro no tengo ni siquiera hemograma, ¿qué le voy a pedir yo? Y ahí surge esto que después se lo convierte en un artículo que le llama el lactato de los pobres, el llenado capilar, ¿ya? Entonces, decir hoy por hoy de que no tenemos armas, por decirlo de una manera, para diagnosticar un shock, para diagnosticar un paciente crítico, es falso. Y ahora vamos a aprender todos los que conocemos. Sacar la pizarra. Ahora. Entonces, vamos a partir por una idea. Quiero que todos me atiendan porque estas definiciones las tienen que conocer por siempre. ¿Qué es un paciente crítico y qué es un paciente precrítico? ¿Ya? Desde el punto de vista de la auditoría médica, miren que ahorita yo tengo las 9 en punto de la mañana, ¿ya? Ahorita son las 9 de la mañana en punto. Imagínense que estamos en la emergencia, nos los traen una gasometría, nos los traen laboratorios. La idea es que a las 9 en punto la enfermera reporta que ustedes han recibido el laboratorio. Perfecto. Ya son las 9:05, no han hecho nada. Son las 9:10 y no han hecho nada. Son las 9:20 y no han hecho nada. Son las 9:30 hecho para su paciente y se muere. Es obvio que es negligencia. ¿Por qué? Yo reviso ese laboratorio que ha llegado a las 9 y me doy cuenta de que ese paciente estaba precrítico. ¿Qué significa? Que cuando esté precrítico, yo lo que espero encontrar en su expediente clínico a esa hora cuando les ha llegado al laboratorio, que diga, doctor tanto solicita tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿ya? Y cuando yo me dé cuenta por ese laboratorio que está crítico, ¿qué es lo que yo esperaría encontrar en una auditoría? De que ustedes ya han pedido. ¿Me entiendes? A las 9 llegó y te está corroborando que tu paciente está crítico, pero tú ya habías pedido unos 10, 15 minutos, media hora antes,
habías pedido carro de paro, habías pedido que te lo preparen a minas, ¿entiendes? Eso es precrítico y crítico. Precrítico es que te hayas dado cuenta que tu paciente va a estar mal, y crítico es que tú te hayas dado cuenta con clínica que ya está mal tu paciente y que los laboratorios tan solo era para corroborar, para tener algo objetivo. Entonces, dentro de ese punto de vista, vamos ahora a hablar de los laboratorios que podemos pedir. El primero de todos, habíamos dicho hace un momento, que es el lactato. El lactato, todos ustedes que se han formado en terceros niveles han debido tener más que nada ustedes a la mano el lactato. Hay dos, el cuantitativo, el cuantitativo, que se divide de la siguiente manera, ¿ya? Cuando es de 0,5 a 2,2 de lactato, este es igual a normal de todos. Espero yo que ustedes ahorita en sus casas les saco laboratorio y todos van a tener. De 2,2 a 4, esto es igual a precrítico. Y cuando es mayor, mayor a 4, esto es igual a crítico, ¿ya? Pero no olvidemos que siempre, ya les he dicho ahí, algo que nos altera todo esto que aprendemos facilito. En este caso sería otro tipo de, que son los lactatos de tipo cualitativo, ¿ya? En el cualitativo solo te sale de esta manera. Puede decirte positivo o alto y negativo o normal. ¿Cómo lo extrapolamos? El alto, positivo, no tiene pues para que me entiendan, no tiene un valor cuantitativo, pero si quieren razonar hacia el lado cuantitativo para ver más o menos cuánto será, es a partir de 3, ¿ya? Mayor a, y el normal es normal, ¿ya? Eso en cuanto al lactato. Ahora, otra forma de medir, eso sería en la gasometría. O- en la gasometría hay dos cosas que podemos medir. Gasometría. Podemos medir lo básico que va a ser el exceso de bases, así lo van a ver en los gasos, EB, a veces dice EBN, menos, ¿ya? Este se pone de esa manera, D más 3 a menos 3 es igual a normal. Mientras más negativa tu paciente se está muriendo, de menos 3 a menos 8, este es igual a precrítico, menor a menos 8, este es igual a crítico. Y otra manera de ver la gasometría es la siguiente. Todos deben recordar, yo también me acuerdo, aunque no creo hasta ahora, cómo te reñían los presidentes cuando tú sacabas y te equivocabas, ¿no? Y que tú creías que estabas sacando gasometría arterial y sacabas venosa. Hoy por hoy, cuando yo veo un interno, un residente que saca gasometría venosa, me yo le felicito. Le digo, qué capo eres, te has dado cuenta, pero a ver, le pregunto ahora, ¿y por qué crees que es más importante la venosa? Por lo siguiente. Si tú sacas la venosa, yo te lo voy a sacar la arterial. ¿Para qué me sirve eso? Para el famoso delta CO2. ¿Qué es el delta CO2? Es una fórmula matemática donde tú tienes la presión parcial de CO2 venoso y le restas la presión parcial de CO2 arterial. Si esa resta te sale mayor a 6, esto es igual a crítico. Si te sale menor a 6, esto es igual a normal. ¿Y para qué más me sirve la gasometría? Una gaso venosa es de las mejores.
una gasovenosa es de las mejores. ¿Por qué? Cuando en la gasometría venosa te sale una saturación, pero en la gasometría, no en su oxímetro de pulso, una saturación de oxígeno menor a 75, esto es igual, ese dato a crítico, así de simple. Y en esto ahora vamos a ver el famoso llenado capilar. El llenado capilar va de la siguiente manera. Si se acuerdan, el llenado capilar que siempre nos han enseñado desde la escuelita es que menor a 2 segundos, esto es igual a normal. De 3 a 4 segundos, esto es igual a precrítico. Mayor, mayor o igual a 5, esto es igual a crítico. Y el llenado capilar lo pueden hacer todos. No existe un primer, segundo, tercer nivel. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguna duda de esto? Son todas las formas en las que de ahora en adelante, cuando les dé un caso, a partir del caso 4 y en su examen final mismo, ustedes ya tienen que aprender a razonar. No hay forma que ustedes me digan que no sepan que su paciente está crítico o precrítico o está normal. Ya les he dado lactatos, gaso, y en la gasometría hay varias cosas, delta CO2, el exceso de bases, la gasometría venosa y aparte está el llenado capilar, ¿ya? Entonces, no hay forma de que ustedes me digan que no tienen las armas para hacerlo. ¿Tienes gaso? Perfecto. ¿Tienes lactato? Perfecto. Ahora ustedes me preguntan, hoy por hoy, 2024, ¿cuál es el mejor de estos biomarcadores para saber si el paciente está crítico? Y el mejor va a seguir siendo el lactato. Ahora, anótense esto. El lactato cuantitativo. Si ahorita te llega un paciente y tú es tu primer día en la emergencia, no te sabes muchas cosas, pero lo bueno es que tienes todos los laboratorios que ahorita te he marcado. Dentro de ellos el lactato cuantitativo, que es el mejor. ¿Cómo saber si yo estoy haciendo lo que debo de hacer? O sea, las indicaciones que yo he dado están bien. Surge un artículo del 2018, que es el que yo uso como base, digamos, para mi manejo actual. Y dice lo siguiente, ¿cuándo pido lactato? Y quiero que les quede bien claro. Imagínense esto, ahorita yo estoy entrando a su emergencia, estoy mal, estoy crítico, me sale un lactato en este momento, minuto cero de mi manejo, me sale un lactato exacto de 4,5. Estoy crítico, ¿no ve? Pero ahora, ¿cómo voy a saber o cómo van a saber ustedes de que todo lo que me están dando de indicaciones me va a hacer bien o me está haciendo bien? Cualquiera diría fácil, pues le saco otro lactato y se ha bajado. El lactato no baja. Y eso quiero que les quede así claro. eh, en sus pensamientos. Jamás baja el lactato ese rato, no va a bajar. Es una absurdez cuando veo a algún médico y te dice, ay, mira, el lactato está igual, estoy cometiendo errores o está subiendo, estás cometiendo errores. Sí, si te sube es que sí estás cometiendo errores, pero grandísimos. O sea, estás matándole al paciente. Imagínense que entró con 4 o 5 y a las 2 4 horas me tomas otro lactato y estoy con 10. Me estás matando. No te has dado cuenta todavía qué es lo que tengo y me estás dando cualquier cosa que se te ocurre, ¿me entiendes? ¿Cuándo bajaría el lactato? El lactato originalmente está dicho de que va a bajar a las 24 a 48 horas. O sea, si me has dado el tratamiento adecuado, a las 24 a 48 horas de que me estás manejando, sí o sí va a bajar el lactato. Pero, seamos honestos, estamos trabajando en un lugar que se llama emergencias, donde no puedo esperarte pues 24 o 48 horas, ya me había muerto, ¿no ve? Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente, darme cuenta de que si no puedo hacer otra cosa que sacarte lactatos para saber si estás yendo bien o mal,
se saca de la siguiente manera. Anótense. Lo ideal sería tener un lactato al minuto cero. Lo ideal. La mayoría no lo tiene porque en el minuto cero estamos ocupados en otra cosa. Por lo cual se pide al minuto uno. Así que el primer lactato es el minuto uno, minuto 3, minuto 5, minuto 7, minuto 10, minuto 15, minuto 30, a las, a la hora, a las 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 y 48 horas. Otra vez, ideal hubiera sido el minuto cero, pero nadie lo saca, ni yo, porque estoy ocupado en otras cosas. Minuto uno, minuto 3, minuto 5, minuto 7, minuto 10, minuto 15, minuto 30, a la hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24 y 48 horas. Estos son 15 lactatos que se vas a tomar. Uno diría, ¿y para qué voy a pedir tantos lactatos? ¿Y qué voy a esperar si me están diciendo de que recién va a bajar a las 24 48 horas? Lo siguiente. Si yo he pedido un lactato al minuto uno y me ha salido 4.5 y mi lactato del minuto 10 está a 4.5, sentite alegre, eres el mejor médico. Porque la lógica es de que si estuviera subiendo, eres un pésimo médico, pésimas indicaciones. Pero si has logrado de que el lactato se mantenga estable en un valor, es de que sí estás haciendo el trabajo que habíamos querido que se haga, ¿ya? Entonces, eso es lo único que se busca en el lactato. Vean que no ha sido como todo el mundo cree, en algunos libros está mal indicado, de que tiene que bajar el lactato. No me interesa que baje, porque no va a bajar ese rato, es hasta absurdo creer que va a bajar. Lo que sí va a pasar es que se va a mantener en ese valor con el cual el paciente ha entrado. Ha entrado con 10 de lactato, ni modo, pues ha entrado mal, ese paciente se está muriendo. Pero si yo he logrado, con todo lo que le he dado, mantenerlo en 10, estoy perfecto, estoy sacando. Pero si ya está en 12, 15, 20, no, no sé ni lo que estoy haciendo. Bien. Bueno, continuemos con shock. Entonces, bajo ese tenor, aquí. Entonces, la hipoperfusión tisular. Cuando me doy cuenta que estoy con hipoperfusión tisular, es obvio que tengo que saber, que tengo que darle volumen, saber si no responde, responde parcialmente o responde bien. Y si respondiera bien, hay que hacer una evaluación rápida para saber qué tipo de shock habrá tenido ese paciente. ¿Habrá sido hemorrágico, cardiogénico, neurogénico, séptico, obstructivo? ¿Qué habrá sido? Y esto también nos va a servir. De acuerdo a todo ese razonamiento, entonces diremos, si esa hipoperfusión tisular está presente y es aguda, vemos el volumen. Si está hipovolémico, es un shock hemorrágico. Si está hipervolémico o normal, vemos el corazón. El corazón está bien o está hipodinámico, en todo caso es un shock cardiogénico. Está hiperdinamico, ahí tomamos un parámetro. ¿Se acuerdan que les dije en la primera clase práctica? Si veo que hay una lesión en T4 o por arriba de T4, es que hay una lesión en la columna espinal. Si sí, es un shock neurogénico. Si no, podremos estar buscando un taponamiento cardíaco. Si no, es un shock traumático. Si sí, es un shock. Pero es una bonita forma este algoritmo para darte cuenta más o menos qué es lo que está fallando, ¿no? Pero los más importantes de acá serán justamente volumen. Ver el volumen y, de acuerdo a eso, ver, ¿estaré ante un paciente choqueado por hemorragia? Y si tú ves que el volumen, o sea, tengo buena presión y demás, entonces no es volumen, no es la presión. Entonces, ¿qué es? Estoy haciendo tercer espacio con un séptico, o mi corazón está funcionando mal por un cardiogénico, o estoy con abones, con lesiones dérmicas, entonces un anafiláctico. Dentro de ese marco, entonces la hipoperfusión hay que aprender a medirlo. Ya habíamos hablado de la saturación de oxígeno, del lactato, y esto vamos saltando, que hemos hablado. Y aquí lo único que les quiero mostrar en esta imagen, miren cómo el lactato, mientras más va subiendo, mi grado de mortalidad va
aumentando. Y lo mismo sucede con el exceso de bases. Miren, mientras más negativo es mi exceso de base, mi tasa de letalidad va a aumentar y al final voy a morir más antes. Miren, con -13 más o menos, -13 negativo, o sea, mi mortalidad 50%. Y es casi el 100% con -23. Pues vean cuán importante es eso. Versus cuando algunos de ustedes han debido ver a algún médico que saca gasometría, lo único que está viendo es el pH, el pH, el pH, y ni siquiera se está dando cuenta de que ese paciente está crítico. Puede estar con un pH de 7,4 o de 7,3, pero y si no te has dado cuenta que está crítico, ese paciente se está muriendo de la delta CO2 ya hemos hablado, duraciones ya hemos hablado. Solo se los resumo a esto de acá. PCR versus procalcitonina. Por años se ha dicho de que PCR hay que pedir y demás. Y les doy mi caso que ustedes han debido pedir, ¿no? El PCR se creía así como algo anticuado, que era bueno. Yo no pido jamás porque sé que te va a salir alterado. El estrés te lo altera, el embarazo te lo altera, o sea, mil cosas te lo altera. O sea, confianza, nada. La procalcitonina, miren que mayor a 1,7 nanogramos ml, se decía de que en pacientes con pancreatitis sí te denotaba el crítico. Hoy por hoy, gracias al COVID, se ha podido sacar nuevos parámetros. Cuando es mayor a 2,4 de procalcitonina, sí estás crítico. Pero no es un laboratorio común, si se han dado cuenta. No es raro encontrarlo, no van a encontrar ni en segundos niveles, tal vez en algún tercer nivel, ¿no? Entonces, pero si les sirve, pueden pedir procalcitonina. Pero recuerden que cuando se creó, si alguien les preguntara, ¿pero para qué se ha creado la procalcitonina? No se creó para críticos. La procalcitonina cuando se creó en el 2005, y justo Bolivia llegó aquí en el 2005 para que hagan la prueba en nosotros, cuando era mayor a 0,1 nanogramos ml, estaba diciendo de que hay que darle antibiótico terapia a ese paciente. Para eso. Esta imagen quiero que les quede bien claro. Aquí estamos sanos, normales. Aquí estamos ya con politraumatismo, con lo que ustedes me digan, con NAC, con cetoacidosis. ¿Qué significa? Que tu oxígeno empieza a bajar. Pero miren, hay un punto de retorno. Mientras más rápido te des cuenta que todas las enfermedades generan déficit de oxígeno, mejor. ¿Por qué? Porque apenas le abastezcas el oxígeno que le estás debiendo, vas a lograr sacarlo y tu paciente va a estar sano. Mientras más tardes va a tener alguna alteración y va a haber un punto de no retorno. Cuando no te has dado cuenta y sigues esperando laboratorios y demás, y no la has intubado, pese a que tú la has dudado y demás, no va a haber retorno. El paciente se va a morir. Después, aunque lo hayas intubado y demás, te das cuenta aquí que hay que intubarlo. Lo intubas, lo pasas a terapia, todo, y tú crees que le has salvado la vida. No, más bien, literalmente lo has matado. ¿Por qué? Porque no le has dado el tratamiento adecuado aquí adelante. Entonces, vean que no existe, yo se los digo como cirujano, esa absurda frase que algunos colegas dicen, pónmelo en condiciones y yo lo opero mañana. No existe eso. Es una absurdez, es un cuento chino. Literalmente, si es que es necesario operarlo, tienes que operarlo ya. De que sí lo voy a poner en condiciones, sí, lo voy a estabilizar y lo voy a meter a quirófano, le quito lo que tenga, o sea, la complicación, el sangrado, lo que ustedes me digan, y ya, asunto arreglado. Pero si yo me voy a esperar 2, 3 días que esté en terapia y luego lo voy a entrar, sí, va a ser una bonita cirugía, igualito se va a morir al quinto día. Y eso yo lo he vivido tantas veces cuando no me entendían mis jefes, cuando yo era residente y les decía, pero entremos ahora, ahora es momento, es paciente joven, va a salir, nada que ver. No, ellos no, que terapia intensiva los recupere, que medicina interna los recupere, que se estabilice, todo. Bueno, esperábamos, sí, que mejoraban los signos vitales, pero este punto de no retorno ya no te va a mejorar. O sea, te ha dado chance para que te equivoques todo este espacio. Si te has pasado hasta aquí, jamás volverá a tu casa. El shock entonces vamos a ir viendo algunos de ellos, no todos, pero aquí se los pongo a la mayoría para que se den cuenta de lo que les decía al inicio. Todos los pacientes siempre van a estar con mínimo un shock, los críticos, pero ya les dije, más del 95%
más del 95% están con dos shock. Entonces, esto de acá que les voy a mostrar, más que lo aprendan a interpretar, quiero que lo memoricen, ¿ya? Les voy a preguntar en su examen, tienen que saberlo de memoria. ¿Para qué les sirve todo esto? Porque cuando estén dudando, les va a servir. Saber que un shock cardiogénico, la frecuencia cardíaca está elevada, el gasto cardíaco está disminuido, las presiones de llenado ventricular están aumentados, la resistencia vascular sistémica está aumentada, la presión de pulso está disminuida y la relación de la saturación venosa de oxígeno versus saturación central venosa de oxígeno está disminuida, es cardiogénico. Cada shock de los más principales tiene su formato de presentación, ¿me entienden? No les voy a decir que con esto van a salvar la vida a alguien, pero tienen que saberlo, porque ya les dije, hay cosas teóricas que ustedes no pueden no saber al tener posgrado en emergencia. Esto todos tenemos que saberlo, todos los que estamos en emergencia. Un perfil hemodinámico de shock cardiogénico, tengo que recitarle literalmente al docente y decirle, la frecuencia cardíaca va a estar así, el gasto cardíaco va a estar así, la resistencia vascular sistémica, la presión de pulso, saturaciones, presión de llenado ventricular. En el hipovolémico esto, en el distributivo esto, este sería el séptico, si se dan cuenta, y el anafiláctico. El obstructivo, ¿cuál sería? El neumotórax hipertensivo y el taponamiento cardíaco, ¿ya? Entonces, esto sí tienen que sabérselo de el manejo. Dentro del manejo, la importancia será lo siguiente. El objetivo general, mejorar el aporte o el uso de oxígeno para prevenir la lesión celular y orgánica. Quiero que les quede claro este término o esta definición. Existe un objetivo general y existe un primer objetivo. ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo general es que nosotros queremos mejorar el aporte y el uso del oxígeno. ¿Ya? Eso sí de claro es el objetivo general en pacientes choqueados. La terapia más efectiva requiere de tratar la etiología subyacente, restablecer una adecuada perfusión y una adecuada monitorización, reduciendo la demanda de oxígeno. Pero miren la diferencia entre el objetivo general, que era mejorar el aporte de oxígeno, pero ¿cuál es el primer objetivo del shock hipotensivo? Llegar a una presión arterial media mayor o igual a 60. Tiene objetivo general, mejorar el aporte. Primer objetivo, llegar a una presión arterial media mayor o igual a 60. Entonces, vean eso, cuán importante es saber cuál es el objetivo general, qué es lo más importante, digamos, pero dentro de eso más importante, ¿qué es lo primero? Lo primero es la presión arterial media. Ustedes van recordando la fórmula de la presión arterial media. La presión arterial media, lo normal con un 120/80 es de 93, ¿se acuerdan? 93.33. ¿Por qué 65? Porque se sacó justamente una media que se decía de que era lo ideal. Ahora, quiero que les quede claro algo. Por la experiencia y por tantos artículos leídos, es de que tal vez nunca ustedes lleguen a 65. Yo lo que les pido siempre a los médicos de emergencias es que me lo lleguen a 60. Y eso, 55 a 60 está perfecto. 65 yo siempre les digo es para el terapista o para el cirujano. O sea, yo voy a llegar a esa presión cuando esté en quirófano después de mejorar toda su situación o el terapista cuando se lo lleve a terapia intensiva. 65 es muy alto, o sea, es mucha cosa tratar de llegar a eso y por tratar de llegar lo van a encharcar. Porque muchos malentienden y dicen, no, yo voy a llegar a la PAM 65. Tratan de llegar y dense cuenta. Ahorita me han apuñalado, estoy sangrando, pero soy joven, mi coagulación ha servido. Entonces va a haber un punto en el que solito se va a parar muchos de los vasos que están lesionados. Ustedes vienen y me dan 2, 3, 4, 5 litros de cristaloides, van a subir mi presión, perfecto, pero van a volver a hacer sangrar los que ya habían parado el sangre. Por eso es que se busca la famosa palabra o definición de hipotensión permisiva. Eso es hipotensión permisiva. Estoy permitiendo de que el paciente esté hipotenso, pero
bajo el tenor de que sea 65, nada más. Luego de la reanimación inicial, la presión arterial media debe individualizarse. De acuerdo a la causa, aumentar de más la presión arterial media aumenta las demandas de oxígeno por el miocardio. Lo que les decía, muchos de los pacientes con shock requieren intubación, ¿no? Entonces, el abordaje que vamos a aprender hoy día es mejorar la presión arterial media. Le voy a dar cristaloides, un bolo de líquido, voy a evaluar, detecto, intervengo, veo, está hipovolémico todavía, le doy más líquido, pero ya no le voy a dar cristaloides, no, le voy a dar coloides. Pero si ya no está hipovolémico, ya no le daré ni coloides, le daré directamente aminas. Pero si estaba otra vez hipovolémico, le daré coloides y recién aminas. Entonces miren la importancia de detectar, intervenir, reevaluar. Cristaloides, coloides, aminas. Ese es el tenor. Y solo me salto los coloides y me voy directo a las aminas, cuando ya lo he logrado rescatar solo con cristaloides. Y le voy a poner aminas a dosis muy baja, a un gamaje bajo, que eso les voy a enseñar en la página. Y de acuerdo a eso veré si la presión arterial está adecuada o inadecuada, ¿no? Y si está adecuada, perfecto. Ya me ocupo de otros parámetros, ¿no? Ya titulo lo titular, hace referencia, ya le pongo líquidos para 24 horas, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta que para mejorar la presión o tener esa presión dentro de lo normal, me la juego con líquidos, cristaloides, coloides y vasopresores, ¿no? Aminas. Para el gasto cardíaco, para la precarga, líquidos y aminas. Para la contractilidad, aminas. Para la poscarga, aminas. Para el contenido de oxígeno, sería lo ideal transfusión. Para la saturación de hemoglobina, hay que dar más oxígeno. Una buena ventilación. Para la demanda de oxígeno, buena ventilación. Pero el paciente también tiene que estar sedado. ¿Para qué lo sedo? Para que ese paciente no demande más oxígeno del que le puedo dar. Entonces, el siguiente objetivo al que habíamos hablado de la PAM es optimizar el aporte de oxígeno, incrementando el gasto cardíaco, incrementando la concentración de hemoglobina y la oximoglobina. Tener en cuenta que para el gasto cardíaco hemos dicho líquidos y vasoactivos. Para la hemoglobina sería transfundir, pero no se transfunde por transfundir. Y esto vamos a aprender. Les dije el otro día, yo no transfundo el famoso transfusión masiva que sigue siendo SOTELES. Transfusión masiva es le paso 1, 2, 3, hasta 30, 50, 100 concentrados hasta que mejore. No, eso te genera alteración de la inmunomodulación. Se transfunde un concentrado, un plasma y una plaqueta. Vemos cómo va con eso. Sigue alterado. Otra vez un concentrado de glóbulos rojos, plasma, plaqueta, 3 bolsitas. Ya son 2, 2, 2. Máximo, llegamos al 3, 3, 3. 3 concentrados, 3 plasmas, 3 plaquetas. Si no revierte con eso, doctores, ¿qué significa? Que ustedes han leído mal al paciente. O sea que no necesitaba la transfusión como tal, necesitaba otra cosa. Es como cuando algún médico me dice, hay que transfundirle 10 o 20 concentrados, está sangrando. Sí, sé que está sangrando, está con trauma esplénico. Si no entró, la pileta sigue abierta, pase lo que pase, por la vena igualito se va a seguir saliendo, ¿no? Eso está absurdo, pero muchos no entienden eso. Ellos creen que transfundiéndole 30, 50 bolsas va a subir, nunca va a subir si la pileta está abierta. Pues que es importante entrar a quirófano, le quito el vaso, paro el sangrado y ya ahí deciden transfundir lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces vean la importancia, es lo mismo que en una extremidad amputada, mientras no le pongas un torniquete, todo lo que le pase se va a salir por ahí, ¿no? Es la misma idea. Entonces, la transfusión que vamos a usar nosotros es la transfusión 1-1-1. Y la oximoglobina, como dice aquí, tampoco se vayan a tratar de subir el oxígeno de golpe, ¿no? Muchas veces queremos subirlo tan de golpe que más bien el oxígeno, pues ustedes siempre les digo, no es agua bendita, va a generarte complicaciones. Entonces, con que lleguen a 60, 70 milímetros de mercurio de lo que estaba, está bien. Llegar a más es generarle más complicaciones al paciente.
Ya la segunda parte del día de hoy vamos a ver esto, la regla del BIP, que es un acrónimo, que significa que para manejar el shock hay que darse cuenta de, hay que dar una buena ventilación, haciendo referencia a oxigenar y ventilar, una buena infusión, hay que saber dar soluciones, el pump, que hace referencia a la bomba, hay que saber dar buenas o buenos, bueno, en su momento, aminazos. Hay otro, que es el troll, que hace referencia a darle líquidos, a saber a cuánto le voy a dar las cargas, cuál es mi objetivo y cuáles son mis límites. Entonces, VIP y el troll son acrónimos que te ayudan a darte cuenta siempre que estoy haciendo. ¿Cómo monitorizo? Miren que dentro de tantos años que ha pasado desde que, perdón, que se usaban el electrocardiograma, la presión, oxímetro de pulso, la presión venosa central, que no han debido conocer ustedes, la misma diuresis, hoy en día usamos el lactato. Entonces la monitorización no ha cambiado tanto, porque se sigue usando todos estos otros detrás, pero hoy en día nos basamos en lactato. Ahora, ¿cuánto de líquido le voy a dar? El cuánto de líquido hace referencia a esto, ¿no? El ATLS dice de hasta 1 litro, inclusive te dice 1,5, ya te va a generar mortalidad. Yo me voy a libros más grandes. El Mattox, que es la Biblia de nosotros los cirujanos de trauma, te dice 2 litros. Pero 2 litros en su totalidad. No estoy diciéndole en cada nivel, ¿no? Si el paciente ya le han pasado 2 litros en el primer nivel, ya no le puedo pasar 2 litros. Me saltaría coloides. Entonces eso quiero que les quede claro. Mucho depende qué le ha pasado el anterior nivel. Si no le ha pasado nada, pues les dije un día, los pacientes más fáciles de rescatar, aunque venga muy mal, es aquel que nadie lo ha tocado. Paciente en blanco, limpio que te ha venido. Porque mientras más lo hayan tocado, o sea, lo ha tocado el primer nivel, el segundo nivel, la clínica y todo el show, no sabemos ni qué le han puesto, es más seguro que se te va a morir, porque no sabes qué le han puesto. Y yo no puedo seguir poniéndole más cosas hasta no saber qué verdaderamente le han puesto. Y esta imagen que les he mostrado en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Y qué le damos al paciente? Un fisio, un ringer, dos fisios, un fisio y un ringer, dos ringer, azúcar, amacer, quelofusin, concentrado, plasma, plaquetas. ¿Qué le doy? Y en eso del qué le doy entra justamente algo importante, ¿ya? Entra el hecho de que tengo que saber escoger de acuerdo a qué estoy buscando. Si busco que mejore rápido, el lactato es un buen pico. Biológico ya se ha hecho, ¿por qué no? Coloides, la hemastia ya se ha dicho es bueno, pero genera alergias, por eso hay que darle hidrocortisona. El gelofusina es mejor porque no genera alergias. Dentro del concentrado plasma y plaqueta, cuando le das más de 3 concentrados a un paciente, no importando la edad, lo que le vas a generar es el famoso TRIM, que es alteración de la inmunomodulación post-transfusión. Si le pasas demasiado plasma, que es cuánto es demasiado, más de 5 en 24 horas, le vas a generar el famoso TRALI. ¿Qué es TRALI? Es injuria pulmonar post-transfusión, donde tú lesionas sus neumocitos. Primero se lesionan los neumocitos tipo 2, no habiendo surfactante, luego los neumocitos tipo 1, donde ya no va a haber intercambio gaseoso. Y cuando le pasas más de 5 paquetes de plaquetas en un día, lo que le va a pasar es el TACO. ¿Qué es TACO? Alteración de la osmolaridad post-transfusión. Los TRIM, TRALI y TACO son las alteraciones que te va a generar, tú le transfundes en demasía. Por eso les dije que lo que yo hago, me baso en lo que pregonó Nacimiento el 2012, luego Holcomb el 2014, y hoy en día es un protocolo institucionalizado, que es 1-1-1. Una bolsa, una bolsa, una bolsa. Termina de entrar y veo si está bien, quiero que mejore un poco más, otra vez, una bolsa, una bolsa, una bolsa. Ya estamos en 2-2-2. Y por último, si se necesita una bolsa, una bolsa, una bolsa. Pero si no revierte con eso, ya les vuelvo a decir, no es que no ha servido la sangre, sino que tú te has equivocado y no era el diagnóstico que tú estabas creyendo. La solución fisiológica al 0,9%, 1 litro, si tú me lo pasas a un paciente choqueado, aumenta la presión hidrostática y a los 10 a 15 minutos, miren cuánto se queda, tan solo se queda 180 ml.
el restante se va al intersticio, por eso lo encharcamos. Y ahí genera las cosas que hemos dicho la otra vez, ¿no? La acidosis, la acidemia. Ahora, otro isotónico es la dextrosa al 5%, pero si yo le paso, aumenta la presión hidrostática 10 a 15 minutos después. Miren que se queda menos que el fisiológico, se queda 72 ml. Pero miren que menos cantidad se va al intersticio. Así podríamos decir está mejor que el fisiológico, pero no. Lo que más le tenemos que tener miedo es a esto. Miren, 60% se va al intracelular. ¿Dónde? ¿Se acuerdan? Les dije al sistema nervioso central, generándome edema cerebral y peor todavía, una complicación más grave. Pero todo esto les digo en función a por qué muchos les han debido decir que las hipotónicas no sirven, porque su nombre dice, ¿no? Hipotónico, pero es falso. Se habló tan mal del zinc lactato por décadas, pero el zinc lactato, cuando tú le pasas, aumenta la presión hidrostática y a los 10 a 15 minutos se queda la misma cantidad que la que se queda del fisiológico. Y lo demás, justamente, se va a ir al intersticio. Y después, miren, antes se decía que el lactato que tú le dabas aumentaba el ácido láctico. Falso, más bien genera bicarbonato, ¿no? Las hipertónicas, además el gelofuscin y albúmina. Además el gelofuscin se da en emergencia. La albúmina en la consulta, digo, en las salas generales. Aumenta la presión hidrostática y coloidosmótica y lo bueno es que el 100% se queda. En 10-15 minutos sigue ahí. Y eso es lo que quería. Sí, algunos libros te van a decir que vas a generar injuria renal, alergia y demás, pero riesgo-beneficio siempre será lo mejor. Ahora, si me preguntan aquí, justo está aquí los DIF, ¿no? El diferencial de iones fuertes que les enseñé, también les enseñé esto de cuánto dar, y eso es lo que me interesaba acá. En los ancianos, y obviamente los también en shock cardiogénico, o sea que la bomba está mal, solo se pasa cargas de 250 ml, no se pasa más que eso. Esta imagen que ya les he mostrado, tienen que sabérsela de memoria. Ahora, cuando damos demasiado cristaloide, lo hemodiluimos y además generamos alteración por inmunomodulación, ¿no ven? Y es por eso que va a aumentar esta permeabilidad capilar. Y volvemos a ese paciente propenso a que se venga un shock refractario. ¿Qué significa shock refractario? Que va a salir del shock, otra vez va a entrar. Va a salir del shock, otra vez va a entrar. Ahora, hay algo importante que quiero que les quede claro. Dentro de las soluciones hoy en día balanceadas o equilibradas que se llama a nivel mundial, están el zinc-lactato, el zinc-acetato y el plasma light versus el cloruro de sodio, ¿ya? O los coloides. Entonces, el zinc-lactato tiene lactato, el zinc-acetato tiene acetato y el plasma light tiene acetato y gluconato. ¿Para qué sirve esto? Varios estudios hechos por eh, Schemmler y Self, que son las eminencias hoy en día en líquidos. Mire, el plasma nuestro, ¿cuánto tiene? 140 y 100 de cloro y sodio. La solución salina tienen demasía. Ya les explicó por lo cual va a ser que baje el pH. Va a ser más ácido de lo que ya era. El zinc lactato. Y bien, no hace que suba el pH, pero te lo va a equilibrar. Lo va a mantener ahí. Ya no va a bajar más. El que es ideal, pero no hay en Bolivia, es el Plasma Light, que van a encontrar si ustedes hacen su especialidad o algún curso en el extranjero, especialmente en Brasil, en México, en Chile hay Plasma Light. Es un cristaloide muy bueno, que miren, que el sodio y el cloro no son, digamos, normales al plasma, y lo que genera más bien es, con todo esto, que más bien vaya subiendo el pH, que se vaya normalizando. Dentro de ese entendido, miren, cuando yo le doy zinc lactato, ese lactato se convierte en piruvato, el piruvato en bicarbonato y es un sistema buffer. ¿Qué significa buffer? Que va a generarme disminución de los hidrogenios. Cuando le doy zinc acetato, el acetato genera acetilcoenzima, la acetilcoenzima va a entrar más rápido al ciclo de Krebs, va a haber
ATPs y también va a formarse agua, pero en la cantidad necesaria. Entonces, otra forma de rescatar mediante esa agua, hidrogenión, otra vez sistema bajo. Japón. Y el plasma light tiene acetato y gluconato. El gluconato se puede convertir en dos cosas, o en ribulosa o en glucosa. La ribulosa en piruvato y el piruvato ya sabemos en bicarbonato y la glucosa al ciclo de Krebs. Entonces vean por qué es más importante o por qué el mejor de los tres va a ser siempre el plasma light, porque tiene el glucónico. Entonces muy buena la interpretación de esta manera. Les decía que el 2018 Semler y Self publican ese artículo. Bueno, diría dos, justo en marzo del 18 en el New England, que decía, ¿qué pasa entre los cristaloides balanceados versus la solución salina en adultos críticos? Miren, el cloro, que es el que nos interesa. En la solución salina, ¿cuánto se dispara el cloro versus el lactato? ¿Ya? Y el bicarbonato, miren cuánto bicarbonato te da el lactato versus el cloro o el fisiológico. Acá se demuestra que en los distintos lugares que han medido con distintas patologías, siempre salió ganador el lactato. Y el mismo año, en la misma revista, publican, pero ahora como primer autor Self, ¿qué pasa en los no críticos? Pacientes internados en salas, lo mismo. Nos vamos a ir a los más importantes, el cloro. La solución salina, miren cuánto se aumenta, o sea, el fisiológico cuánto aumenta de cloro. Y bicarbonato, miren cuánto tiene comparable desde lactato versus fisiológico. Por todo esto y más, es que a mí siempre les decía, a mí me van a ver en cualquier hospital, clínica, manejando solo con Ringer lactato. Yo no uso el fisiológico jamás. Y van bien en todas las áreas. Coloides ya habíamos hablado, ¿no? El MAC es más, el más alergénico, el gelofuscin es el menos alergénico. Hay coloides de almidón, pero no son buenos. Y alguno me dirá, pero yo uso albúmina. Sí, pero se ha demostrado en N artículos que la albúmina no es buena tomando en cuenta sus parámetros que generan alteraciones de manera directa en pacientes que están críticos con alteración de la inmunomodulación. Por lo cual, ¿la albúmina va bien? Sí, pero en pacientes ya estables, en pacientes de salas generales. Y eso se ha demostrado en este estudio. Los hemocomponentes, miren que esta imagen se lo saqué de la TLS última edición. Ya. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ya está demostrado de que no se debe dar en gran cantidad. Lo que les decía, transfusión en demasía de concentrado de glóbulos rojos te da el pico, de plasma tralitaco y de las plaquetas tral. ¿Ya? Esto se resume en que tu paciente se va a morir si tú le pasas tanta cantidad. ¿Cuánto es harta cantidad? Concentrado de glóbulos rojos mayor a 3 unidades, plasma mayor a 5, plaquetas mayor a 5. Pero algunos de ustedes dirán, pero yo le pasaba a un paciente cuando estaba de interno 10 y, y ¿cómo sabes que no se ha complicado por eso? Yo les puedo mostrar incluso expedientes de pacientes que se han muerto solo porque algún inteligente dijo, pásenle plasma. Le han pasado 5 o 10 bolsas y se murió. Y le han tratado de echar la culpa. Ah, no, es que era anciano. Ah, no, es que la cirugía. No, que la neumonía. No, a todos le han hecho la culpa, menos a la imprudencia de no actualizarse y no saber qué. Transfundiéndole en tanta cantidad se complicaba el. Entonces, ¿cuánto le transfundó? Era lo que aprendí, pero ¿qué aprendí? Transfusiones masivas, transfusión 1-1 y el índice de shock. El objetivo final de la transfusión es evitar la isquemia tisular y mejorar la condición clínica del paciente, y no solo tratar un valor de laboratorio. Miren que desde el 2017 ya se nos han salido N artículos. El índice de shock, por ejemplo. Este es el índice de shock y el shock modificado. ¿Qué es lo que hace? Los europeos inventaron más o menos entre el 2010 y el 15 esta fórmula y decían
La frecuencia cardíaca lo divides entre la presión arterial sistólica o entre la presión arterial media. Y te sale este valor o más, hay que hacer transfusión masiva. Y aquí lo mismo. Yo no uso transfusión masiva. Y en los que he visto que han usado, sí se han complicado los pacientes. Y de milagro han salido o han ido a terapia y ahí los han estabilizado. Entonces, vean, por todo lo que ustedes me digan, yo no optaría transfusión masiva jamás. No se me mueren los pacientes. Entonces, al final, como siempre les digo, este tipo de posgrados, como es un diplomado, no es un dogma, o sea, no es obligatorio que hagan lo que se les enseñe, pero sí es menester de ustedes, de que ustedes en base a todo esto que les estoy dando, también decidan ya cuando sean ustedes los tratantes y vean, ¿le doy o no le doy esto que me han dicho que va bien o que va mal? Y aquí está justamente el primer artículo que salió por Nacimiento al respecto, el 2013 del transfusión 1.1. Y aquí se demuestra cómo verdaderamente fue muy bien en este primer estudio, pero sí es un segundo estudio, justamente por Holcomb, 2 años después, y demostró lo mismo, inclusive comparándolo con un 1.1.2, donde le ponía el 2 concentrado, y ellos no fueron tan bien, por lo cual se demostró de que la relación 1.1.1 era lo ideal. Y se vio también igual en todos los tipos de pacientes y se demostró eso, que la transfusión 1.1.1 es la mejor. También en el UpToDate, en todo lado van a encontrar transfusiones 1.1.1 para los que quieran leer. Ahora, esto de los paquetes globulares, ustedes saben que son 250, 300 ml. Algo que quiero que les quede claro, en una emergencia sí vamos a transfundir, sea el 1.1.1, su transfusión masiva si ustedes quieren hacerla, pero quiero que se acuerden qué componentes hay en esa bolsa. En esa bolsa si bien hay concentrado de glóbulos rojos, pero acuérdense que esos glóbulos rojos no han nacido el mismo día. Cuando estén entrando por ese pues equipo de venoclisis, al golpearse contra las paredes del equipo de venoclisis, están muriendo muchos glóbulos rojos, ¿ya? Que va a soltarte potasio e hidrogeniones. Es por eso que nunca olviden de que todo paciente que estén transfundiendo, siempre se le pone gluconato de calcio por 2 razones. La primera, porque hay que estabilizar la membrana cardíaca que está ahí saliendo de tanto potasio que pueda darte paro cardíaco. La segunda, porque estos concentrados de glóbulos rojos vienen con citrato. El citrato consume calcio. Por mala suerte para ustedes, puede disminuir el poco calcio que tenía el paciente y se te va a complicar ese dato. Entonces, por eso se le pasa gluconato de calcio, al menos una ampolla cada 12 horas el primer día de transfusión y luego cada 24 horas por 2 días y terminó la historia. Y va bien tu paciente. Y no olviden que además yo les paso hidrocortisona porque pueden tener alergia. Por más de que hayan visto el sistema ABO y el RH, pero hay 42 tipos de clasificaciones eh, de estos factores de sistemas de sangre, ¿no? De ABO, RH. Entonces, otra cosa es que no les tomamos atención, cuidado que les den un shock anafiláctico y se muera su paciente y no van a saber de qué. En cuanto a lo que se refiere a las plaquetas, sabemos que las plaquetas son las más alergénicas de los tres, pero que van bien y siempre y cuando igual tomes recaudos en cuanto a alergias, tomes recaudos en cuanto a su movimiento, ¿no? Siempre te acuerdas que te dicen que lo muevas, 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 muevas hasta que vaya entrando. ¿Por qué? Porque no queremos que entren acúmulos de plaquetas que generen obstrucciones cuando apenas hayan entrado. El plasma es importante que ustedes hizo tarea para su casa. Les voy a preguntar, perdón, voy a preguntar, ¿cuánto de plasma, o mejor dicho, qué tiene el plasma? ¿Qué factores de coagulación? Tienen que saber. El error clásico es creer que tiene todos los factores. Sangre al paciente, plasma. Le apuñalan al paciente, plasma. Le intoxican con raticidas, plasma. A todo plasma, plasma, plasma. A mí me hacen reír los médicos cuando les pregunto, ¿y por qué les pasando plasma? No es que está sangrando. Bueno, pues, ¿por qué está sangrando? Y si fuera una enfermedad de von Willebrand, si fuera, qué sé yo, una hemofilia tipo A, tipo B o tipo C,
¿Le va a servir el plasma? Y eso me van a responder en su examen. Aminas vasoactivas, ya estamos terminando todo. Esto lo vamos a dejar para explicarles en la práctica. Esta teoría que les voy a dar, quiero que ustedes la fortifiquen con más texto si gustan, pero de estas aminas que les voy a hablar. Noradrenalina, norepinefrina, es el fármaco inicial. Hoy en día es la amina de elección 100. Es un potente vasoconstrictor alfa 1, además de un inocronotrópico beta 1. Tasa de infusión se inicia con 0,01 gamma. Usualmente incrementa el flujo sanguíneo renal si se realizó una adecuada reposición de volemia. La epinefrina, también llamada adrenalina, tiene efectos alfa y beta, efectos inocronotrópicos potentes. La dosis se inicia con 0,05 gamas. Aumenta el consumo de oxígeno por el miocardio. Puede aumentar la producción de lactato aeróbico. La dopamina ya no es el fármaco iniciado en shock séptico por muchas complicaciones que les voy a comentar en la práctica. Infusión baja de 1 a 5 gamas, es inocronomodesto, puede incrementar la diuresis, pero no previene disfunción renal. Infusión media de 6 a 10 gamas, es inotrópico. Infusión alta, mayor a 10 gamas, es vasoconstrictor. Infusión más alta de 20 gamas no ofrece ningún beneficio, por lo cual su tope es 20 gamas. Efectos adversos, arritmias y FA. La dobutamina es un beta adrenérgico con efecto inotrópico, que va de 5 a 20 gamas. Ante un paciente con reposición inadecuada de volumen, la presión arterial cae y tu paciente se muere. La fenilefrina es un vasoconstrictor alfa-adrenérgico puro. La tasa de infusión se inicia en 25 gamas. Es el mejor en shock neurogénico por su opción única de constricción arterial. La vasopresina, la última, potente vasopresor a través de su receptor B1. La dosis es de 0,01 a 0,04 unidades minuto. Dosis más alta genera isquemia. Su mayor utilidad está en shock refractario. Inhibidor, la milrinone, inhibidor de la fosfodiesterasa, agente simpático mimético con gran parte de sus efectos beta, administrar con precaución en hipovolémicos ya que genera hipotensión. Ya para finalizar, criterios de valoración en reanimación. ¿Qué vamos a ver? Todos los biomarcadores, o por lo menos uno de ellos. El lactato cuantitativo es el mejor. Hablar de oliguria y lesión renal aguda, ya para finalizar hoy día, es darnos cuenta, como dice aquí, se los resumo, de que todo paciente choqueado, no importando el tipo de shock, va a generarte en un momento dado oligoanuria y por lógica te va a dar injuria renal aguda. Muchos de ellos van a ser injuria renal de tipo prerenal por falta de volumen, muchos de ellos también van a ser injuria renal de tipo renal por falta de oxígeno al riñón y alguno que otro te va a dar injuria renal de tipo postrenal por aumento de la presión intraabdominal por un síndrome compartimental. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y bueno, con eso hemos terminado. Antes de finalizar, este día de práctica que nos toca, que sería este viernes y sábado, ya, eh, nos vamos a ver y vamos a hacer una práctica de aminas en la cual necesito que todos me traigan una calculadora. Puede ser una calculadora la más simple o una calculadora científica, lo que ustedes gusten, pero calculadora. No les voy a aceptar celular, así que ya les estoy advirtiendo, calculadora. Para su examen, calculadora. ¿Ya? Estos 2 días que vamos a tener como de descanso, que serían miércoles y jueves, nos va a servir para que ustedes hagan su caso clínico. ¿Ya? Entonces, su caso clínico que les he dado al inicio
los voy a aperturar hasta el día jueves a medianoche. Entregan, nos vemos ya en la práctica el día viernes con la mitad de ustedes y el día sábado con otra. ¿Alguna duda, pregunta que tengan del tema, doctores? Alejandra. Sí, buen día, doctor. Perdón, no le escuché muy bien la parte en la que dijo sobre el manejo de 111. ¿Cuál era el máximo de concentrado de plaquetas? Y otra pregunta más. Para el caso clínico que nos dio de tarea, ¿en qué clasificación o criterios podríamos basarnos para poder establecer si esa paciente está o no en shock séptico? Es decir, en el ATLS no he visto sinceramente que haya una clasificación, ¿no? Ahora, nosotros conocemos el SOFA, el Quick SOFA. ¿Cuál recomienda usted? Eso Ya, quisiera, por a ver, favor. iremos por partes. Me has dicho la clasificación 1-1. Bueno, el manejo del 1-1-1 es justo lo que te he dicho. Es darle un concentrado, un plasma y una plaqueta. Y tu tope es 3-3-3. Te transfundes 1-1-1, ves, detectas, intervienes, revalúas. Revalúas y te das cuenta de que sigue mal. Otra vez 1-1-1. Te das cuenta que sigue mal. Otra vez 1-1-1. Terminó la historia, no puedes transfundir más. Lo que me decías de la otra pregunta, de cuál es tu tope, no es que sea un tope, sino que es tan descrito y está visto, yo mismo por experiencia te digo, más de 3 concentrados en 24 horas y tu paciente ya empieza a tener TRIM. Más de 5 plasmas en 24 horas y tu paciente va a tener TRAL. Más de 5 plaquetas en 24 horas y tu paciente va a tener TACO. Ahora, en realidad lo que dice tu caso clínico no te está diciendo que lo clasifiques como tal. Y por si acaso, ni el SOFA ni el QSOFA clasifican. Ahí estaríamos mal. No se crearon para clasificar, se crearon para poder dar presunción diagnóstica. Si el QSOFA o el SOFA te dan mayor a 2 puntos, eso es igual a que ese paciente está en sospecha de que tenga sepsis. Eso es lo que dicen las dos clasificaciones. No te está clasificando, o esos scores en todo caso. No te lo está clasificando. O sea, no te dice, esta es una sepsis grave, esta no es grave, esta es moderada. No, no dice eso, ya, por si acaso. Y lo que dice su tarea de ustedes es en base a lo que les dan hoy día y también su ATLS. En su ATLS sí hay una clasificación, por si acaso. Esta clasificación que te habla del shock perdón, en 4 grados, ¿no? La debió ver, es una tablita. Usen esa tabla. Ahora, miren que esa tabla se creó desde la primera edición del shock, digo, de ATLS, pero todo el mundo creía que era solo para shock hipovolémico de tipo hemorrágico, y es falso. Hoy por hoy lo usamos en todos los libros de terapia intensiva para todos los tipos de shock, porque nunca se creó otra clasificación de shock. ¿Ya? Entonces usamos para todos los shocks, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, porque te da una clínica. Y en base a esa clínica tú tienes que decir, ah, ya este paciente está con un grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Y no olviden que el ATLS además te da una segunda clasificación, por si acaso. Y la segunda clasificación que te da el ATLS te dice algo que les mostré en un algoritmo. Te dice, el paciente se puede clasificar además en buen respondedor, respondedor intermedio y mal respondedor, haciendo referencia. Ya, pero esto cuando ya le das tratamiento, el buen respondedor es que le paso cristaloides y se estabiliza y no pasó nada más. El respondedor intermedio es aquel que le paso cristaloides, está subiendo todo bien y otra vez empieza a caer. Le paso coloides, está subiendo otra vez y otra vez empieza a caer. Y el mal respondedor es que le paso cristaloides, no cambia. Le paso coloides, no cambia. Le paso aminas, no cambia. Le transfundo y no cambia. Entonces, a eso, digamos, sí podría llamarle clasificación. Pero en realidad la única clasificación y que más bien sí está en su ATLS es el clasificar al shock en 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Alguna duda más, doctor? ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿Nada?